Hola a todos y bienvenidos a Mapas del Aprendizaje, el lugar donde hablamos sobre cómo las evaluaciones psicopedagógicas pueden cambiar la forma en que entendemos la educación. Yo soy Gloria Choes, especialista en diagnóstico psicopedagógico, y hoy no estoy sola. Hola, soy Dayana Calva, soy docente apasionada por buscar estrategias que realmente funcionen en el aula. Me encanta estar aquí para compartir nuevas experiencias. Hola a todos, yo soy Eva Caicedo, psicóloga educativa, y en este episodio vamos a hablar de esas rutas que son claves para identificar y atender las necesidades de aprendizaje. Va a estar buenísimo. Bueno, entonces, empecemos con lo básico. Cuando hablamos de rutas de evaluación psicopedagógica, nos referimos al camino que seguimos para entender cómo aprende un estudiante y qué necesita para mejorar. Es como hacer un mapa personalizado de su aprendizaje, ¿no? Exacto. No es solo mirar si el niño tiene buenas o malas notas, es entender el por qué. A veces la raíz del problema no está en el salón, sino cómo procesa la información o incluso en su entorno. Y es ahí donde entra el trabajo en equipo. Los docentes y las familias, psicopedagogos, somos como las piezas de un rompecabezas. Si una falta, el mapa no queda completo. Las rutas tienen varias etapas. La primera es observar. Hay que prestar atención a señales como la dificultad para leer, problemas para concentrarse o incluso comportamientos que no cuadran con la edad. Bueno, chicas, en este espacio quiero compartirles algo. Sí, claro. ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, hace unos años yo trabajé como docente en una escuela pequeña aquí en Ecuador. En mi aula tenía un estudiante llamado Andrés. Él era un niño inteligente, un poco curioso, pero yo sentía que él se quedaba como callado en algunas ocasiones o incluso a veces se alejaba. Recuerdo que mientras sus compañeros leían en voz alta con facilidad, Andrés apenas podía juntar las palabras. Y yo me preguntaba, yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo ayudarlo? Wow, eso me suena tan familiar. Créeme que a mí me pareció algo parecido, ya con una estudiante llamada Valeria. Su mamá decía que era un poco distraída, pero yo veía algo diferente en ella. Ella quería aprender, solo que parecía que algo la frenaba. Y créeme, cuando me di cuenta de que necesitaba algo más que mi intuición para ayudarla, todo cambió. Y lo mismo me pasó a mí, pero ¿saben qué me salvó? Las rutas de la evaluación psicopedagógica. Ese fue el momento en que entendí que no podía hacerlo sola, que había un sistema diseñado para estos casos y que usarlo cambiaría vida. Así que si me están escuchando, prepárense. Claro que sí, y eso lo vamos a iniciar, empezando con la detección inicial, cuando notas que algo no está bien. Por ejemplo, a mí me pasó con Andrés. Lo primero que hice fue observarlo más de cerca. Noté que no era que no entendiera, sino que el proceso de leer parecía agotarlo. Y ahí fue cuando hablé con el DECE, el Departamento de Consejería Estudiantil, y les dije, necesito ayuda para entender qué pasa. Qué importante es eso. En mi caso con Valeria, también hablé con sus padres. Fue un poco difícil al principio, ya que ellos sentían que era una crítica, pero cuando les expliqué que la detención inicial era para entender y no juzgar, todo fluyó. Y es ahí donde empieza el trabajo real. Observar, escuchar, preguntar, porque cada detalle cuenta. Cómo participan en clase, cómo reaccionan ante ciertas actividades, incluso qué dicen sus padres sobre su comportamiento en casa. Es como juntar piezas de un rompecabezas. Y luego continuamos con el siguiente paso, que vendría a ser la evaluación integral, la clave para entender el problema. Recuerdo cuando el DECE empezó a evaluar a Andrés. Fue un proceso tan detallado. Lo entrevistaron, lo observaron en distintas actividades y le hicieron pruebas psicopedagógicas. Y descubrimos algo que me dejó en shock. ¡Wow! Andrés tenía dislexia. Eso es tan revelador. En mi caso, Valeria no tenía dislexia, pero sí problemas de atención, derivados con ansiedad. ¿Sabes lo que significó eso? Cambiar mi enfoque por completo no era lo que no quisiera aprender, simplemente necesitaba que yo creara un entorno donde ella se sintiera un poco más segura. Y es aquí donde entendemos que la evaluación integral no solo se trata del niño, incluye todo, el entorno familiar, la escuela, incluso sus emociones, porque detrás de cada dificultad hay una historia. Y solo entiendo esa historia
podemos ayudar de verdad. Y bueno, continuamos con el siguiente paso, que es la intervención. Aquí es donde vamos a transformar vidas. Por ejemplo, con Andrés, el plan de intervención fue increíble. Empezamos a usar herramientas multisensoriales. Por ejemplo, juegos de letras, actividades físicas para entender las palabras y adaptaciones en los textos. Y algo mágico ocurrió con Andrés. Claro, pues él empezó a leer. No perfecto, pero con más confianza. Eso es lo mejor. Con Valeria incorporamos pequeños descansos en clases, ejercicios de relajación y unas estrategias para que pudiera enfocarse, pero de repente dejó de sentirse la niña distraída y empezó a participar un poco más en clases. Fue como si floreciera frente a mis ojos. Y lo mejor es que estos cambios no solo impactan en lo académico, también les devuelve la confianza, les enseñamos que no están definidos por sus dificultades, sino por cómo enfrentan, superan esos retos. Y ahí es donde las rutas psicopedagógicas se vuelven poderosas. Y luego está la familia, que es esencial. Ellos aportan información que no podemos observar en el aula, como las dinámicas en casa, los hábitos de estudio o incluso factores emocionales. Sin el apoyo de las familias, muchas intervenciones no tienen el impacto que deberían. Hoy compartimos nuestras historias para mostrar cómo las rutas para la evaluación psicopedagógica transforman vidas. Si eres docente, padre o trabajas en educación, recuerda que el cambio empieza contigo. Gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio, donde juntos seguiremos aprendiendo y marcando la diferencia. Esto fue Mapas del Aprendizaje.